Que el Señor les bendiga. Como dijo el apóstol, la enseñanza de hoy es legislando desde lugares celestiales. Yo creo que este es un tema que realmente es muy importante para todos nosotros, que entendamos nuestro papel como iglesia. Es muy importante, mis amados, que nosotros entendamos con qué propósito Dios nos creó. Para ello, yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 1, donde vemos cuando Dios crea al ser humano. Vamos a leer primero el versículo 26 y luego el 28. Génesis 1:26 dice de la siguiente manera: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí vemos nosotros a Dios cuando va a crear al ser humano, y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, que cuando Él crea al ser humano, lo crea a imagen suya, con su semejanza, es decir, con su naturaleza, con sus características. Y mire qué interesante lo que dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra. Es decir, que Dios, desde que va a crear al ser humano, ya tiene esta idea de qué es lo que va a hacer el ser humano en la tierra. Y le dice que señoree en toda la creación que hay en la tierra, en los peces, las aves, las bestias, en toda la tierra. Ahora vamos a leer el versículo 28. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí dice que Dios bendijo al ser humano y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y luego les dice, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué significa sojuzgar? Sojuzgar significa gobernar, ejercer autoridad sobre. Quiere decir de que le está dando al ser humano la autoridad para gobernar sobre la tierra. Esa palabra que nosotros vemos que dice sojuzgar, nos está hablando de un término griego exousia, que significa que es el derecho legal de utilizar la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Dios le está dando exousia al ser humano en ese momento. Ahora, esa exousia es una palabra compuesta. Ex significa fuera de. Es decir, que la fuente de la autoridad del ser humano no era él mismo, sino que esa fuente venía de Dios. Y esta sousia, que significa a través de, quiere decir que a través del ser humano Dios iba a gobernar sobre la tierra. Por eso era importante que el ser humano se mantuviera alineado a la voluntad de Dios, que obedeciera sus mandamientos, para que entonces, al estar alineado, podía ejercer esa autoridad que Dios le había dado. Qué importante es eso, mis amados. Entonces, ese es el diseño original de Dios para el ser humano. Pero claro, nosotros sabemos que fue lo que ocurrió después. Adán y Eva fallan, ellos comen del fruto que Dios les dijo que no comieran, y entonces en ese momento ellos salen del orden, y al desobedecer, ellos perdieron esa autoridad. Dios los saca del huerto y queda un vacío de autoridad que viene el enemigo a usurparlo. Entonces eso ocurre, pero mis amados, a Dios nada lo toma por sorpresa. Y aunque el enemigo trató de frustrar el plan, Dios ya tenía la respuesta de cómo iba a ser. Y entonces Él manda a nuestro Señor Jesús a la tierra. ¿Y cuál es la misión de nuestro Señor Jesús? Si nosotros vemos en un texto, dice, para recuperar lo que se había perdido. Ahora, cuando hablamos de salvar lo que se había perdido, podemos pensar que nos habla de la humanidad, pero también nos habla de recuperar esa autoridad sobre la tierra que el ser humano había perdido. Quiero que leamos lo que dice en Lucas capítulo 10, versículos 17 al 19. Lucas capítulo 10,
versículos 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Estos 70 Jesús los había enviado a predicar. Y cuando ellos regresan, ellos vienen emocionados diciendo: hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y luego nuestro Señor Jesús les dice: yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mire, aquí le está diciendo: les doy potestad. Es decir, les estoy dando exousia, les estoy otorgando la autoridad para que ustedes puedan ejercer. Y que sobre todo serpiente y escorpión, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Miren qué maravilloso. Ahora, si nosotros vemos en Juan capítulo 1, versículo 12, nos habla de algo muy importante. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren qué maravilloso, dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos de aquí le han recibido? ¿Cuántos de aquí creen en su nombre? Entonces esa palabra es para todos nosotros. Dice: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire la manera en cómo lo expresa. No dice los hizo hijos de Dios. Dice: les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese término potestad también significa exousia. Significa que Él nos dio autoridad. Mire qué maravilloso. Entonces, aunque el enemigo trató de frustrar el diseño original de Dios, sabemos que el propósito de Dios es eterno. Y Él no va a dejar de que cualquier cosa detenga su diseño. Su diseño es que nosotros, como seres humanos, seamos los que gobiernen sobre la tierra. Y Él va a cumplir su propósito. Y entonces, esa fue la misión de nuestro Señor Jesús. Al venir Él a la tierra y morir en la cruz del Calvario, no solamente Él nos salva, no solamente Él nos redime, sino que recupera esa autoridad que nosotros habíamos perdido. Él ya pagó el precio. Ahora, miren lo que dice en Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, esto es después de que Él ya había resucitado. Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, toda autoridad, toda exousia. Y en este nivel es que Él nos envía. En este nivel es que Él nos comisiona. ¿Y qué es lo que dice? Vamos a ver Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Primero vamos a leer los versículos del 15 al 18. Y después vamos a leer el 19 y 20. Entonces, Marcos 16, primero los versículos 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, mira, aquí dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen. Mire, qué maravilloso. Entonces, aquí nos dice las señales que seguirán a los que creen. ¿Qué dice? Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes,
y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, ¿cuál es la única condición que él menciona aquí para que nosotros veamos esas señales? Dice, las señales seguirán a los que creen. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Significa que si nosotros creemos, entonces podemos hacer eso. Dice, hablarán nuevas lenguas. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quiere decir que estamos certificados con legalidad y legitimidad de parte de nuestro Señor Jesús, de poder sanar, de poder liberar en su nombre. Qué maravilloso es eso, mis amados. Pero vamos a leer ahora los versículos 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces, miren qué maravilloso es esto. Dice que después de que el Señor habló y dijo estas cosas, dice que fue recibido arriba en el cielo. Pero dice de que predicaron en todas partes. Dice que los discípulos fueron a predicar. Y dice que les ayudó el Señor confirmando la palabra con las señales que la seguían. Es decir, nuestro Señor Jesús ya ascendió, ya está en el cielo entronizado. Dice que está a la diestra del Padre, que es el lugar de mayor autoridad y rango. Pero la tierra no se quedó sin alguien que ejerce autoridad. Porque aunque nuestro Señor Jesús ya ascendió al cielo, Él delegó la autoridad a nosotros como iglesia. Él nos entregó a nosotros la exousia para que la ejerzamos aquí en la tierra. Ahora, ¿por qué usted mira muchas veces que no se ven las señales que nos dice que iban a ver? Porque aquí nos da una condición muy importante. Dice que los discípulos fueron a predicar y entonces les ayudó el Señor confirmando la palabra con las señales que la siguen. Es decir, que necesitamos estar activos, tenemos que cumplir la gran comisión de salir a predicar. Y entonces cuando nosotros prediquemos el evangelio de poder, el evangelio del reino, entonces nuestro Señor Jesús va a confirmar la palabra con las señales que la siguen. Miren qué importante es esto. Es necesario que nosotros entremos en acción, que hagamos nuestra parte. Mis amados, hay muchas personas que le piden algo a Dios, pero se quedan de brazos cruzados y dicen, bueno, voy a esperar ahora. Pero no pasan a la acción. Necesitamos entender que es necesario que nosotros también hagamos nuestra parte. Nosotros también tenemos que pasar a la acción. Fíjese, en el caso de Moisés, cuando el pueblo de Israel va saliendo de Egipto, dice que ellos llegan hasta donde está el Mar Rojo. Y en ese momento miran atrás que vienen los egipcios que los vienen siguiendo. Los israelitas empiezan a entrar en pánico diciendo, no, ¿qué vamos a hacer ahora? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y entonces Moisés empieza a clamar a Dios. ¿Y qué es lo que le responde Dios? ¿Por qué clamas a mí? Usa la vara que ya te di. ¿Qué nos está queriendo decir? Hay muchas veces que nosotros no entendemos la autoridad que ya nos ha sido dada y estamos pidiendo al Señor que haga algo que ya nos dejó hecho por nosotros. Lo único que necesitamos nosotros es activar ese poder que Él ya nos entregó. Dice, yo ya te entregué la vara, úsala. Entonces, qué importante es esto, mis amados. La iglesia ha clamado mucho, pero necesita pasar a la acción. Dios le dice, extiende tu vara. Tienes que pasar a la acción. Entonces, qué importante. No solamente quedarnos en oración. La oración es muy buena, la oración es muy importante, pero también debemos tomar acción. Las dos cosas son necesarias, mis amados. Ahora, tenemos que entender, porque si vamos a legislar desde lugares celestiales, tenemos que entender esa posición que se nos ha sido dada como iglesia. Necesitamos entender ese nivel de autoridad que se nos ha entregado.
Para poder entender esto, mis amados, necesitamos entender de que hay dos dimensiones. Está la dimensión espiritual y está la dimensión natural. Y miren qué importante, estas dos dimensiones, la dimensión natural está compuesta por todo lo que es palpable por nuestros sentidos, lo que podemos ver, tocar, el mundo material. Y está también el mundo espiritual, que tal vez no lo podemos percibir por nuestros sentidos, pero es igual de verdadero. Es más, ahí es donde se establecen las verdades de Dios, que luego se vienen a manifestar en el mundo natural. Entonces, todo lo que nosotros vemos en el mundo natural viene a ser una manifestación de lo que se mueve en el mundo espiritual. Por ejemplo, usted ha visto que hay ciertos barrios donde, por ejemplo, se mueve mucho la violencia. Usted mira que hay pandillas, que hay personas que atacan, todo. Eso es porque hay algo en el mundo espiritual que se está moviendo en ese barrio, que está provocando esa violencia. Usted se va a otro barrio y mira que ahí tal vez lo que se mueve es el alcoholismo, que hay muchos bares, que hay personas que se emborrachan. Entonces, en ese lugar, eso es el espíritu que se está moviendo. Necesitamos entender que hay dos dimensiones, la dimensión espiritual y la dimensión natural. Mire cómo lo dice en Juan capítulo 4, versículo 24. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, este texto comienza diciéndonos algo bien sencillo que necesitamos entender. Dice, Dios es espíritu. Entonces, vamos a ver que en el mundo espiritual encontramos a todos los que son seres espirituales. Está Dios, están los querubines, los serafines, los arcángeles, los ángeles. También en el mundo espiritual, también está Satanás y están los demonios. Todos esos se mueven en el mundo espiritual. Por el otro lado, usted mira el mundo natural, donde está todo lo que es lo material. Ahí usted mira los animales, usted mira las plantas. Pero hay un ser que se mueve en las dos dimensiones, que aunque tiene un cuerpo natural, también es espíritu. Y ese es el ser humano. Entonces, qué importante, nosotros tenemos que entender que somos un puente entre las dos dimensiones. Entonces, eso es lo que por eso decimos que somos seres bidimensionales. Porque aunque nosotros con un cuerpo físico nos movemos aquí en la tierra, pero somos espíritu y podemos operar también en el mundo espiritual. Eso es una verdad que nosotros necesitamos entender, mis amados, porque es fundamental para que nosotros podamos legislar desde lugares celestiales. Quiero que leamos ahora lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice haber sido constituido el universo, es decir, haberse creado. Y entonces nos habla de cómo fue creado el universo. Dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Es decir, cuando nosotros vemos en la creación, dice que hay algo que no se ve, que puede ser transmutado por la palabra al mundo visible. Porque dice que fue constituido por la palabra de Dios. Si usted lee Génesis capítulo 1, usted va a ver que varias veces dice, y dijo Dios. Y entonces vemos que por la palabra creó las cosas. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y usted mira que a través de la palabra, Dios creó las cosas. Entonces, la palabra tiene un poder tan tremendo que puede materializar ese mundo paralelo y traerlo al mundo visible. Lo que pasa, mis amados, es que hay muchos que están más conscientes del mundo físico que del mundo espiritual. Porque como el mundo físico es lo que puede percibir con sus sentidos, entonces como que están más conscientes de lo que hay en el mundo físico. Y nos olvidamos de que hay un mundo espiritual, donde aunque no podamos ver, ahí están las verdades de Dios establecidas.
que nosotros por la misma palabra las podemos traer a que se manifieste en el mundo natural. Recuerden cuando leíamos de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, de la misma manera como Dios, por medio del poder de la palabra, hizo la creación, nosotros también, por medio de la palabra, podemos activar esas cosas que Dios ya estableció en el mundo espiritual para que se manifiesten en el mundo natural. Así es como legislamos desde lugares celestiales. Ahora, qué importante es que nosotros comprendamos y no nos quedemos solo viendo lo natural, porque el enemigo muchas veces lo que trata de hacer es que solo miremos lo natural. Que la crisis, que cómo está la economía, que esto, que lo otro. Nos quiere solo mostrar las cosas en lo natural para que nos dejemos llevar por eso. Mis amados, no nos podemos dejar llevar por las circunstancias. Nosotros, en donde debe estar nuestra confianza, en donde debe estar nuestro enfoque, son las verdades de Dios. Lo que Dios ha declarado, lo que Él ha decretado, es sí y es amén. Entonces, qué importante es eso. Porque nosotros, como les decía, somos seres bidimensionales. Aunque nos movemos con un cuerpo físico en la tierra, tenemos espíritu y nos movemos en el mundo espiritual. ¿Por qué cree usted que Satanás necesita de personas para poder operar en el mundo físico? Si usted mira lo que él hace, lo hace a través de personas en el mundo físico. ¿Por qué cree usted que eso es necesario? Porque para poder operar en la tierra es necesario un cuerpo físico. Entonces él lo que hace es que busca personas para que hagan las cosas por él aquí en la tierra. De la misma manera, el diseño de Dios desde siempre ha sido gobernar la tierra a través del ser humano. Y aunque al inicio él ya había creado a Adán y Eva con ese propósito, pero ellos se desviaron, Dios siempre permanece su propósito original de gobernar la tierra a través del ser humano. Y cuando nuestro Señor Jesús recuperó la autoridad que Adán y Eva habían perdido, nos la entregó a nosotros, la iglesia. Y es a través de nosotros que Dios va a gobernar la tierra. Esto es muy importante entender, mis amados. Dios va a requerir en la tierra hombres y mujeres que se dispongan a ser contenedores del Espíritu Santo, a seguir la voluntad de Dios, a hacer que verdaderamente sea establecido el reino de Dios en la tierra. Eso es muy importante. Entonces, tenemos que entender cuál es nuestra posición. La iglesia no solamente es para reunirse a cantar y a leer la Biblia. No solamente se trata de eso. Claro, está maravilloso adorar a Dios y escuchar una enseñanza, pero el propósito por el que tiene la iglesia no solamente es cantar y leer la Biblia. El propósito de la iglesia es transformar las naciones para que el reino de Dios sea establecido en la tierra. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, y es a través de este cuerpo que Él va a poder ejercer autoridad en la tierra. Nosotros tenemos que entender, mis amados, que nosotros tenemos que establecer el reino de Dios en las naciones. Entonces, no somos solamente un club social. La iglesia es mucho más que eso. Cada uno de nosotros es un instrumento que Dios va a usar con poder para transformar la sociedad. Y necesitamos que en cada hogar, en cada familia, en cada ciudad haya esa transformación, que sean levantados altares de adoración para Dios. Y que poco a poco eso va a ir haciendo que las tinieblas tengan que huir, que no puedan permanecer en los territorios. La iglesia necesita tener revelación de su verdadera identidad. El enemigo, lo primero que él trata de hacer es que no conozcamos nuestra identidad. Porque fíjense, muchas veces los únicos que no sabemos quiénes somos nosotros. Dios sabe quiénes somos. Hasta el enemigo sabe cuál es nuestra identidad. Lo que él no quiere es que nosotros nos enteremos. Porque él dice, no, si estos se enteran de quiénes son, no los voy a poder detener, dice el enemigo. Entonces, qué importante es que nosotros comprendamos nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros en Dios? ¿Cuál es la posición que Dios le ha dado a la iglesia? Entonces, eso es lo que Dios está requiriendo.
Porque yo les quiero decir, mis amados, que la iglesia tiene presencia, pero muchas veces no tiene influencia. ¿A qué me refiero con eso? Si usted se pone a ver las estadísticas de qué porcentaje de la población es cristiana, en Latinoamérica realmente es un gran porcentaje los que son cristianos. Pero usted mira en la situación en la que están las naciones, y usted mira, realmente no pareciera, porque usted mira violencia, usted mira corrupción, usted mira tantas cosas de tinieblas. ¿Por qué? Porque aunque la iglesia está teniendo presencia, no está teniendo influencia, no está ejerciendo la autoridad que debe. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú no ejerces autoridad? Dejas un vacío de autoridad. Y es donde el enemigo se aprovecha para usurpar, cuando alguien no está ejerciendo la autoridad que debe. Entonces, es necesario que la iglesia se levante con la autoridad que se le ha sido entregada. ¡Qué tremendo! Necesitamos entender, mis amados. Nuestro Señor Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. La sal nos habla de anticorrupción. Nos dijo: vosotros sois la luz del mundo. Mis amados, muchas de los territorios, las ciudades, las naciones, usted mira mucha tiniebla. La iglesia tiene que ser la luz que ilumine todo eso. Entonces, qué importante. Nuestro Señor Jesús dijo: usted cuando enciende una candela, una luz, no la pone debajo de la mesa a esconderla. No, usted la pone en alto para que ilumine toda la habitación. Entonces, eso es lo que tiene que ser la iglesia hoy en día. Tenemos que ser esa luz que ilumine las naciones, que traiga ese cambio. Usted mira cuando nuestro Señor Jesús estaba predicando, Él dice que Él iba a lugares y dice que fue a un lugar que dice que había sombra de muerte. Pero dice que cuando Él pisa ese territorio, dice, luz les resplandeció. Es decir, que trajo una transformación al ámbito espiritual de esa ciudad. Lo mismo tiene que hacer la iglesia hoy en día. Entonces, necesitamos entender que ese es nuestro papel como iglesia. Así es como nosotros vamos a estar legislando desde los lugares celestiales, conociendo cuál es nuestra posición. Ahora que estamos hablando de legislando, yo quiero que leamos en Daniel capítulo 4, versículo 17. Daniel capítulo 4, versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Mire qué interesante. Daniel en este texto utiliza varios términos legales. Habla de sentencia, de decreto, de resolución. ¿Por qué? Porque bueno, él tenía un lugar en la corte en Babilonia. Usted mira que cuando Nabucodonosor tuvo un sueño y quería que le dijeran cuál era el sueño y que se lo interpretaran, Daniel fue donde Nabucodonosor y le dijo: no vayas a matar a los sabios, porque Dios le ha placido traerte la interpretación de tu sueño. Daniel se movía en ese ámbito de la corte de Babilonia, entonces él conocía los términos legales. Y entonces él utiliza estos términos para explicar cómo funcionan las cosas en el mundo espiritual. Nos habla de tres palabras: ¿qué es una sentencia?, ¿qué es un decreto?, y ¿qué es una resolución? Si nosotros nos ponemos a investigar qué significan estos términos, ¿qué es resolución? Una resolución es cuando un equipo de personas se ponen de acuerdo. Cuando llegan, digamos, a un acuerdo, a una conclusión. Nosotros acordamos en tal cosa. Eso es una resolución. Por ejemplo, la constitución de un país es una resolución, porque las personas que se pusieron de acuerdo para crear la constitución dijeron: así es como vamos a vivir en este país. Es una resolución, estamos de acuerdo. Y entonces, eso es lo que ocurre. Necesitamos entender que la solución de un problema es basado en un acuerdo. Entonces nos habla
del poder del acuerdo. Porque en la Escritura dice que si dos se pusieren de acuerdo por cualquier cosa que le pidieran al Padre, les será hecho. Entonces, qué importante es el poder del acuerdo. Sobre todo en los matrimonios, qué importante es el poder del acuerdo. Que el hombre y la mujer, los dos deben juntos activar el poder del acuerdo. Y hay momentos donde esto puede ser difícil, porque tal vez vienen de diferentes hogares, diferentes culturas o diferentes niveles sociales, como haya sido. Pero muchas veces hay esa dificultad porque tienen puntos de vista diferentes. Pero es necesario que se pongan de acuerdo, porque el enemigo va a hacer lo posible para traer división. Nuestro Señor Jesús dijo, una casa dividida contra sí misma no permanece. Pero si eso dijo, significa que lo contrario también es verdad. Que una casa que está unida, esa sí permanece. Por eso es que el enemigo siempre busca división, porque él quiere destruir. Por eso es tan importante que los esposos trabajen juntos y estén en acuerdo. Miren cómo lo expresa Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 al 12, que nos habla de la importancia de esta unidad. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Aquí nos habla de la importancia de que haya esa unidad en el matrimonio. Dice, son mejores dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Van a estar ahí para apoyarse mutuamente. Por eso es ayuda idónea, para estar apoyándose mutuamente. Pero miren la expresión que utiliza al final. Dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Qué es el cordón de 3 dobleces? Bueno, tenemos el esposo, un doblez, la esposa, 2 dobleces. ¿Y quién es el tercer doblez? Es el Señor. Cuando Él está participando en nuestro matrimonio, ese es el cordón de 3 dobleces. Cuando los dos esposos trabajan juntos e incluyen al Señor, ese es el cordón de 3 dobleces que dice, no se rompe pronto. ¿Qué quiere decir? Que cuando está esa unidad del esposo, la esposa y el Señor, los 3 juntos, no va a haber nada que el enemigo pueda hacer para romper. No va a poder ni a través de la economía, ni a través de la salud, ni a través de cualquier otra cosa. No se va a poder romper si permanecen en esa unidad. Mira, hay hogares que están divididos porque permitieron que cosas pequeñas nos empezaran a dividir. Tal vez empezaron a pelear por cosas mínimas y poco a poco esa brecha se volvió más grande y más grande, hasta el punto que ya están divididos y empiezan a herirse entre sí con sus palabras. Entonces, qué importante es que nosotros no permitamos que eso ocurra, que siempre recordemos el poder del acuerdo y estar trabajando en unidad. También lo mismo ocurre en la iglesia, es necesario que haya unidad. Una casa dividida contra sí misma no permanece. Por eso es necesario que estén todos caminando juntos con la misma visión. En una iglesia no pueden haber 2 visiones diferentes, porque sería división. Necesitamos estar caminando juntamente con la misma visión, porque entonces vamos a estar en unidad. Entonces, como iglesia necesitamos estar intercediendo para que no haya división, ni en los hogares, ni en las iglesias. Entonces, qué importante es la unidad, qué importante es el acuerdo. Estas son las resoluciones. Es necesario que lleguemos a esa resolución, llegar al acuerdo. Como dijo nuestro Señor Jesús, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo por cualquier cosa que pidieren, nos habla del poder del acuerdo, la resolución. Entonces, qué importante. Cuando usted hace esa resolución, eso sí,
sube a la presencia de Dios la resolución que hubo. Y entonces Dios como juez hace una sentencia. Porque Daniel 4:17, otro término que veíamos, era sentencia. Que sentencia es el resultado final de un juicio. Entonces el juez sentencia. Entonces ese es como el resultado final, lo que la autoridad ha dicho. El juez da la sentencia. Y luego viene el decreto. ¿Qué es un decreto? Es la acción de una autoridad de rango. Por ejemplo, en el tiempo de los reyes, el rey daba un decreto y entonces se llegaba a anunciar a todos acerca de cuál era el decreto que el rey había hecho. El rey firmaba y sellaba con el anillo, y ese decreto no podía ser anulado. Entonces eso es un decreto. Entonces esto nos habla de cómo operan las cosas. Daniel está usando la estructura jurídica para explicar cómo opera el mundo espiritual. Primero llegamos a una resolución. Cuando oramos con ese poder del acuerdo, es una resolución. Y eso sube ante la presencia de Dios. Y cuando Dios recibe eso, Él como juez supremo da la sentencia. Y con esa sentencia, Él manda el decreto. Y con ese decreto, Dios manda ángeles con el decreto en la mano para traer respuesta a tu necesidad. Entonces, qué importante es entender esto, mis amados. Pero podemos ver un ejemplo de esto en la Escritura. Vamos a ver Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Y no pierda este capítulo, vamos a leer varios textos aquí. Hechos capítulo 12. Primero vamos a leer el versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Aquí no está hablando de los tiempos de la iglesia primitiva. Dice que el rey Herodes dice que estaba echando mano a la iglesia para maltratarles. ¿Cómo lo estaba haciendo? Vamos a ver el versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Es decir, era tanta la persecución que Herodes estaba haciendo contra la iglesia, que dice que mató a Jacobo, hermano de Juan, a espada. Entonces, ¿qué ocurre después? Vamos a ver el versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Miren lo que estaba pasando. Herodes mata a Jacobo a espada. Y como vio que a los judíos les agradó eso, él dice, bueno, si a ellos les agrada, voy a matar a otro. Y entonces dice que tomó a Pedro y lo echó en la cárcel. Entonces dice que lo puso en la cárcel. Vamos a ver el versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Es decir, metió a Pedro a la cárcel y dice que puso a 4 grupos de 4 soldados a custodiarlo. 16 soldados custodiándolo. ¿Y cuál era el plan de Herodes? Dice que él iba a sacarle al pueblo después de la Pascua. Probablemente lo que pensaba era ejecutarlo, tal como había hecho con Jacobo. Pero ¿qué estaba ocurriendo en la iglesia? Vamos a ver el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Miren lo que ocurre. Pedro está en la cárcel, pero dice que la iglesia hace sin cesar oración a Dios por él. Es decir, ellos se ponen de acuerdo, llegan a una resolución. Dicen, ya nos mataron a Jacobo, no vamos a permitir que le ocurra lo mismo a Pedro. Y ellos empiezan a orar, a interceder por Pedro. Entonces, esa resolución sube al cielo, llega a donde Dios. Y miren lo que ocurre, versículos 6 y 7. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto.
y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué ocurre? Sube la resolución al cielo. Cuando llega a Dios, Dios da una sentencia. Es injusto que lo maten. Y entonces Dios da el decreto. ¿Cuál era el decreto? Él envía al ángel para liberar a Pedro. Dice que se le presentó un ángel y dice que se le cayeron a Pedro las cadenas de las manos. Vamos a ver ahora los versículos del 8 al 11. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sigue. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Al inicio ni siquiera Pedro se creía lo que estaba pasando. Él pensaba que solo estaba viendo una visión. No fue hasta el momento que él ya había salido de la cárcel, ya estaba en la calle, que él se dio cuenta de lo que había pasado y dijo: ahora entiendo que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Vemos aquí cuál fue el resultado de esa intercesión que hizo la iglesia por Pedro. Dice que ellos estaban orando por él, dice que oraban sin cesar por él, la resolución. Y eso hizo que Dios diera la sentencia y el decreto de que fuera liberado Pedro. Y entonces llegó un ángel para hacer cumplir ese decreto. Pero quiero que usted mire lo que dice el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Mis amados, quiere decir que hasta el momento en que Pedro fue libre, todavía estaba la iglesia orando por él, clamando por él. No se rendían, ellos estaban orando sin cesar. Qué importante es eso, mis amados. No nos podemos rendir. Tal vez hay veces que oramos y tal vez el primer día no vemos respuesta, pero tenemos que seguir persistentes. Pues el Señor dijo: toquen la puerta y se les abrirá. El que busque hallará. Tenemos que ser persistentes. Miren lo que le pasa, por ejemplo, a Daniel. Daniel está leyendo la escritura y él mira de que ya habían pasado los 70 años que se suponía que pasara el cautiverio de Israel. Entonces dice: bueno, según la profecía, al cumplirse los 70 años, nosotros vamos a ser libres. Entonces, ¿qué hace él? Él empieza a interceder. Él no se queda de brazos cruzados a decir: bueno, ya se va a cumplir el tiempo, voy a esperar a que Dios haga lo que él va a hacer. No, él empieza a orar, él empieza a interceder. ¿Y qué ocurre? Pasa un día, no hay respuesta. 2 días, no hay respuesta. 5 días, todavía no hay respuesta. 10 días, todavía no hay respuesta. Pero él continúa orando. 20 días, no hay respuesta. Y al día 21, dice que llegó un ángel donde Daniel. Y le dice: desde el primer día que tú estuviste orando, se me fue dada la orden para venir. Pero se me atravesó el príncipe de Persia y no me dejaba pasar. Y explica de que el príncipe de Persia, que ese es una potestad, no lo que un principado, no lo dejaba pasar. Entonces, luego dice de que tuvo que mandar a llamar a Miguel para que vinieran a pelear. Y entonces, al día 21, finalmente pudo pasar el ángel para llegar a donde Daniel. Entonces, qué tremendo, aunque Daniel todavía no había visto la respuesta, dice que desde el primer día que Daniel se dispuso a orar, fue dada la orden. Pero Daniel fue persistente hasta que vio la respuesta. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, mis amados. No podemos rendirnos, aunque sea difícil, aunque todavía no veamos respuesta. Hay que seguir orando. Tienes que seguir luchando por tu milagro.
no sueltes eso que le estás pidiendo a Dios. Si le estás orando por tus familiares, sigue orando. Si le estás orando por tus hijos, sigue orando. Si le estás orando por tu salud, sigue orando. Continúa, insiste y persiste. Buscar y hallarán. Llamar y se os abrirá. Porque a todo aquel que llama se le responde. Todo aquel que toca se le abre. Todo aquel que busca halla. Tenemos que ser persistentes. Tenemos que entender la posición que tenemos. Mis amados, vamos a leer ahora Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios 2:6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, miren lo que dice. Dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice que juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Quiero que usted diga conmigo, estoy sentado. No, pero dígalo como que sí lo cree. Estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Tenemos que entender eso, mis amados. Cuando dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿dónde está sentado Él? A la diestra del Padre, en un trono. Dice que nosotros estamos sentados juntamente con Él en esa misma silla. Tenemos que entender que esa es nuestra posición. Tus circunstancias no determinan tu vida. Tus emociones no determinan tu vida. Tu vida la determina tu posición en Cristo. Cuando esto se te revela, entonces eres un cristiano maduro, porque ya no te vas a dejar mover por las circunstancias. Qué importante, mis amados. Hay personas que no lo entienden y entonces están como ansiosas, no entienden qué hacer. Hay gente que se mueve de un lugar a otro, se cambia de congregación, se cambia de trabajo, se cambia de casa y nunca se sienten en paz porque están viviendo por el ambiente. Pero eso no es lo que nos mueve a nosotros. Nosotros no vivimos basados en el mundo natural. Nosotros vivimos basados en la posición que nosotros tenemos en lugares celestiales con Cristo. Entonces, las emociones no te gobiernan, las circunstancias no te gobiernan. Lo que te gobierna es tu posición en Cristo. Mi cuerpo está aquí en la tierra, pero mi derecho legal es que estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, ¿qué nos dice Efesios capítulo 3, versículo 10? Vamos a leerlo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Miren qué tremendo. Dice que la multiforme sabiduría de Dios se le va a dar a conocer a los principados y potestades. Pero ¿por medio de quién se le va a dar a conocer? Por medio de la iglesia. Dice, se ha dado a conocer por medio de la iglesia. Quiere decir que somos nosotros a quienes les corresponde notificar a los principados y potestades de la multiforme sabiduría de Dios. Es como cuando usted tiene una orden de desalojo y usted se le entrega un documento, entonces lleva a ese lugar la orden de desalojo, tiene que salir de aquí. Entonces, eso es lo que ocurre en el mundo espiritual. Quiero que usted entienda que el enemigo ya está vencido. El enemigo y todos sus demonios son ilegales. Nuestro Señor Jesús ya nos venció en la cruz del Calvario. Dice que los despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ahora solo nos corresponde llevar esa orden de desalojo, esa notificación de que ellos ya han sido derrotados y tienen que retirarse. Qué importante es eso. Entonces, esa autoridad es en esencia llegar al territorio y mostrarle a los principados ese documento que en la cruz del Calvario se firmó.
que la ciudad no le pertenece al enemigo y a los demonios, sino que le pertenece a Dios. Alguien tiene que notificarle, y dice que es por medio de la iglesia. Dios todavía va a cumplir su propósito original de gobernar la tierra a través del ser humano. Lo va a hacer a través de la iglesia. Por eso es que nos ha entregado a nosotros la autoridad, la exousia, y nos ha enviado a nosotros a que nosotros demos esa notificación. La iglesia necesita tomar su posición, porque el mundo está en crisis. El enemigo ha hecho de todo en los territorios, pero la iglesia tiene que levantarse para sacar al enemigo de los territorios. Miren lo que dice 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que el Dios de este siglo, cuando habla del Dios de este siglo, nos habla de Satanás, nos habla del enemigo. Dice que cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les pueda resplandecer la luz del evangelio. ¿Qué significa esto? Que si nosotros llegamos y les predicamos, pero no son libres, no van a poder recibir esa luz del evangelio porque están cegados. Es como que tuvieran un velo y no pueden ver. Por eso necesitamos llegar con autoridad para liberar los territorios. Al liberar los territorios, estaremos quitando toda esa influencia y opresión del enemigo, y se les va a ser quitado el velo a los incrédulos, y entonces van a poder recibir con gozo la luz del evangelio de Cristo. Qué importante. Lo que quita ese velo es la iglesia, cuando la iglesia conoce su posición y su autoridad. Así que no olvide que usted tiene esa misión. Usted continúe intercediendo por su familia, intercediendo por su barrio, intercediendo por su ciudad, intercediendo por su nación. Qué importante es esto, mis amados. Tenemos que asumir el rol que se nos ha dado. Qué importante, mis amados, que nosotros nos levantemos en autoridad, porque entonces así verdaderamente vamos a estar legislando desde lugares celestiales, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos.